Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su canal Autodesk Invento. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestro curso de Logic para ver cómo nosotros podemos interactuar con esta programación interna que tiene el programa para que nosotros podamos hacer diseños sin tocar el diseño original o base. Es importante que tengan en cuenta que hoy estoy comenzando, en el tutorial pasado también por la mitad, he empezado a usar la versión de Inventor 2024. Entonces, si se dan cuenta, no existe ninguna diferencia entre, por ejemplo, el 2023 al 2024. Sin embargo, vamos viendo cada una de algunas actualizaciones que de repente haya tenido Autodesk con respecto a esta nueva versión. Sin embargo, por ahora es lo mismo. En este nuevo tutorial vamos a ver lo que son las mediciones que nosotros podemos hacer internamente dentro de Logic. Para eso voy a abrir un nuevo boceto, elegimos nuestras unidades métricas y lo creamos. Voy a hacer algo bastante sencillo, que va a ser una base de un cuadrado o un rectángulo, ¿sí? No importa. Lo importante ahora es ver lo que vamos a lograr. Voy a hacer una instrucción y vamos a dejarlo en 20. Voy a guardarlo y voy a decirle que sea medición y Logic. Ok, y lo guardamos. Muy bien. Ahora vamos a irnos a nuestra nueva regla y le voy a decir que sea medición. Ustedes le pueden colocar el nombre que deseen. Entonces, vemos que existe una carpeta llamada medir. Allí es donde nosotros en esta tutorial, en esta clase, es donde nos vamos a basar para poder programar lo que nosotros necesitemos. Entonces, primero yo voy a decirle medir distancia. Pero medir distancia me dice qué punto, hasta qué punto quiere medir. Quiere que nos muestre el Logic. Voy a guardar y ejecutar. Hasta el momento, claro, me está diciendo que no existe, pero voy a cerrarlo. Entonces, primero voy a crear dos puntos. ¿Sí? Voy a irme a modelado 3D y lo que voy a hacer es crear un punto acá y el otro punto acá. ¿Ok? Entonces tenemos dos puntos de trabajo. Yo esto lo voy a cambiar de nombre y le voy a decir que se llame punto 1 para que tengamos un nombre más fácil y el otro se va a llamar punto 2. Bien, vamos a guardar y vamos a irnos a nuestra regla. Entonces, como ya tenemos punto 1 y punto 2, esos son los nombres y los puntos que nosotros queremos que mide. Entonces vamos a decirle que por favor mida desde el punto 1 hasta el punto 2. ¿Bien? Y le vamos a decir que lo llame distancia 1. Así es como nosotros podemos darle esa programación al comando para que nos los lea. ¿Y cómo quieres que nos los muestre? Porque el programa, el invento, necesita saber cómo quieres que muestre esa medición. Bueno, vamos a decirle que sea un cuadro de mensaje y que nos los muestre con un mensaje. ¿Ok? Así mismo le podemos colocar aquí el título medición. ¿Ok? Entonces así podemos nosotros darle ese mensaje. ¿Cuál va a ser ese mensaje? ¿De dónde quiere que él se muestre? Bueno, desde de 1. ¿Qué sería lo que él va a medir? Guardamos y ejecutamos. Ok. De 1, vamos a ver otra vez para que nos muestre cuál es el error que nosotros tenemos aquí, que por qué nos decía de 1. Porque de 1 es un número.
¿sí? Que es la medición. Nosotros aquí el de 1 lo tenemos con comillas como si fuese texto. Vamos a quitarle estas comillas para que nos los muestre como un número, que es la distancia. Guardamos y ejecutamos y vemos que ahora sí nos muestra con mensaje la distancia que necesitamos, 45,2126. Si queremos verificar que de verdad es esa distancia, entonces vamos a medir desde este punto a este punto y nos da 45,213. Entonces volvemos otra vez, guardamos y ejecutamos, 45,212. 6. Recuerde que el inventor hace una aproximación del número anterior. Si pasa de 5 o de 5, hace esa aproximación y por eso nos dice 45,213. ¿Qué más podemos ver en estos comandos de medir? Yo esto lo voy a ocultar para que veamos otros comandos. Tenemos también lo que es distancia mínima dentro de componentes, ¿sí? Que está dentro de dos operaciones de trabajo. Esto es para cuando nosotros tengamos un ensamble. En este caso no lo tenemos, pero nosotros podemos hacer el mismo procedimiento de la distancia mínima con los puntos, pero ahora es con un ensamble. También podemos medir ángulo. ¿Qué ángulo? Por ejemplo, lo voy a colocar aquí, que sea de 2. ¿Ok? ¿Y qué puntos? Bueno, como es un ángulo, yo voy a guardar, voy a cerrar. Y como no tenemos nosotros un ensamble, que nosotros podamos decir una posición entre un sólido con otro, en este momento podemos hacerlo con planos. Entonces, yo voy a crear un plano. En esta posición voy a decirle que sea, no sé, 45 grados, por ejemplo, y voy a crear otro plano allí. Vamos a crearlo, voy a desfasar un plano y lo voy a dejar ahí, ¿ok? Entonces tenemos dos planos. Si nosotros inspeccionamos desde este punto hasta este punto, sabemos que es 45, ¿ok? Que lo habíamos dado anteriormente. Pero vamos a decirle a Logic que no los mida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengamos nuestros planos, vamos a irnos a medición y nos va a decir, bueno, ¿de qué plano a qué plano quieres que nos mida ese ángulo? Bueno, le decimos que, por favor, aquí posicione el plano 1 y que luego posicione el plano 2 para que nos mida ese ángulo. ¿Cuál va a ser nuestro mensaje? El mismo mensaje que tenemos arriba, lo único que va a ser 2. Y vamos a colocarle aquí ángulo planos, como para no confundirnos en algún punto. Guardamos y ejecutamos y ven que es 45. ¿Qué más nos dice todo lo que es los comandos de medición? Esto yo lo voy a desactivar para que veamos otro punto. ¿Okay? Entonces, veamos que también están el ángulo dentro de componentes. Esto también es cuando nosotros queramos medir un ángulo, pero dentro de un ensamble. También podemos medir ángulo de 3 puntos. Me pide que sean 3 puntos, ¿sí? Yo voy a guardar y cierro. Y tenemos este punto y este punto. Voy a ubicar otro punto. Por ejemplo, este punto, ¿sí? Y lo vamos a llamar ese punto 3 para diferenciarlo de los otros puntos. Ustedes lo pueden dejar así o lo pueden colocar otro nombre. Entonces, vamos a decirle que, por favor, coloque el punto 1, ¿sí? Que nos muestre desde el otro punto 2 y el punto 3. Si nos damos cuenta, de igual manera, todas estas ubicaciones de estos puntos nos dan un triángulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a medir el programa. ¿Cuál es el ángulo de ese triángulo? Esto lo vamos a llamar D3. Y aquí
le vamos a colocar de 3, que nos muestra ese ángulo de ese triángulo. Entonces podemos colocar ángulo puntos, como ustedes desean, ángulo de 3 puntos. Guardamos y ejecutamos y nos dice que el ángulo de estos 3 puntos para ese triángulo que se está ilustrando de esta manera es de 27,05. Entonces allí nosotros podemos verificar cuál es ese ángulo preciso para poder llevar a cabo ese número. Ok, yo esto lo voy a desactivar y veamos qué más podemos ver. También podemos calcular el área de un boceto. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos nuestro boceto inicial y le vamos a decir que por favor los calcule. Este boceto, vamos a decir que este sea de 4 y que nos muestre el mensaje de esa área. Sería de 4, vamos a colocar área del boceto y guardamos y ejecutamos y nos dice que es 828,031. Recuerden que esto es en milímetros porque estamos en esas unidades. ¿Qué más podemos ver? También podemos ver lo que es el perímetro. Igual, de la misma manera, el perímetro sería nuestro boceto. Okay, vamos a posicionarlo y que por favor nos muestre el mensaje, que sería, vamos a decirle que sea de 5 y que sea el perímetro. Ahí está, y que nos muestre de 5. Entonces guardamos y ejecutamos y nos dice área del boceto, perímetro del boceto. Pero veamos si es verdad. Voy a inspeccionar y voy a medir. Entonces el perímetro es 121,6 milímetros y el área es 828,03 milímetros al cuadrado. Entonces veamos de nuevo. Voy a guardar y ejecuto. 828,03, 121,65. De la misma manera nosotros podemos ejecutar regla sin abrirla y ejecutar y guardarla. Lo que hacemos es darle clic derecho, ejecuto regla y nos los muestra. Para que nosotros veamos de nuevo todo lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Y aquí está nuestro perímetro. Entonces vamos a entrar otra vez a nuestra regla y veamos. Ven que existe también longitud de extensión, la anchura, la altura. Esto también, por ejemplo, se va a ir posicionado si es la altura. Cada uno de ellos en qué punto queremos que nosotros nos mide esa altura, también las precisiones. Entonces así es como nosotros podemos, sin ningún tipo de cálculos o mediciones totalmente manuales que nosotros podamos hacer, sino con eLogic también lo podemos crear. Estos comandos y esta regla de medir se usa más que todo en ensambles cuando nosotros necesitamos de repente saber un ángulo entre algunas caras, algunos puntos, el área de algunas caras, también el mismo perímetro. Si nosotros tenemos algún boceto bastante complejo, que no sea un simple rectángulo o cuadrado, también si existen algunas caras posicionadas en geometrías de triángulo, entonces aquí nosotros podemos calcular todos esos parámetros que al mismo tiempo necesitamos con algún cálculo preciso. Esto ha sido todo por hoy. De verdad que espero que se haya entendido, que lo pongan en práctica todos estos conocimientos del uso del programa, todos los tips, las guías y cómo manipular las herramientas dentro de ella. No te olvides de suscribirte, darle like, activa la campanita para que tengas todos estos usos de conocimientos dentro del programa inmediatamente para poder tú complementarlos dentro de tus proyectos y todos tus sistemas. Nos vemos en la próxima.